Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Estamos en la sesión número 23 y hoy es martes 21 de septiembre del 2021. En esta diapositiva finalizamos la semana anterior, la sesión 22. Dice, las razones del maestro eran además concluyentes en el sentido de que no siempre el equipo kármico de un discípulo le permite expresar claramente la grandeza de su vida espiritual. Esta circunstancia hace que las reglas de humildad que se aprenden en el Asrama y deben practicarse en el mundo sean la mayor salvaguardia del discípulo en lo que a crítica humana se refiere. Acordaos que estuvimos leyendo que en un momento determinado él hizo una observación mentalmente hablando sobre cierto discípulo que estaba en la rama y que él había conocido pues en el plano físico y su comportamiento no le pareció precisamente ejemplar. Este pensamiento fue leído por el maestro y evidentemente en una clase pues lo expresó, ¿no? A fin de cuentas, el maestro es el que escoge a los discípulos, a sus estudiantes, y tiene una vinculación con ellos muy antigua y por lo tanto muchas veces prevalece en este amor que tiene hacia todos aquellos seres con los cuales ha ido entrando en contacto y con los cuales ha interactuado con aquellas almas a lo largo de un periodo de tiempo increíble. Dice, esta circunstancia hace que las reglas de humildad que se aprenden en el Asrama y deben practicarse en el mundo sean de la mayor salvaguardia del discípulo en lo que a la crítica humana se refiere. La ausencia de crítica es un sentido del silencio, de la economía de la energía muy considerable. Dice, existen particularidades en la vida de un discípulo que no pueden ser juzgadas con ligereza por aquellos que pretenden estar hollando el sendero. Debemos recordar al respecto las palabras del maestro Hwalhul de Kham, el tibetano. Dice, la sensibilidad es una prueba de evolución espiritual, pero es también una prueba kármica en la vida del discípulo. La sensibilidad es una prueba de evolución espiritual y también una prueba kármica en la vida del discípulo. Existe una relación muy directa entre prueba kármica y crisis iniciática. Existe una relación muy directa entre prueba kármica y crisis iniciática. Esta relación se basa en el hecho de que la precipitación de energías dentro de la vida del discípulo, los cuerpos periódicos del mismo, mente concreta, cuerpo emocional y cuerpo físico, altamente sensibilizados, actúan como un potente imán que atrae sobre su personalidad una considerable cantidad de karma que normalmente hubiera precisado varias vidas para ser consumado. Esta circunstancia sitúa de nuevo frente a nosotros el problema de aceleración del proceso evolutivo planetario del cual el discípulo es un elevado exponente. Releo. Existe una relación muy directa entre prueba kármica y crisis iniciática. Esta relación se basa en el hecho de precipitación de energías dentro de la vida del discípulo. Los cuerpos periódicos del mismo, mente concreta, cuerpo emocional y cuerpo físico, altamente sensibilizados, actúan como un potente imán que atrae sobre su personalidad una considerable cantidad de karma que normalmente hubiera precisado varias vidas para ser consumado. Esta circunstancia sitúa de nuevo frente a nosotros el problema de aceleración del proceso evolutivo planetario del cual el discípulo es un elevado exponente. Cada crisis iniciática o cada preparación para una iniciación va precedida precisamente de una aceleración del karma, una precipitación de energías que muchas veces dan al traste con el propósito noble de obtener la iniciación. Se tratará de demostrar todo aquello que se ha aprendido y al mismo tiempo se le imprime un carácter mucho más intenso, más acelerado
y hace que, bueno, pues que sea fácil apartarse del camino, pero bueno, hay que intentarlo una y mil veces si es necesario. La humanidad como un todo sufre también las consecuencias del tremendo despliegue de energías planetarias y extraplanetarias puestas en juego en estos drásticos momentos de aceleración evolutiva o de precipitación kármica, y la interminable secuela de guerras y conflictos reseñados por doquier y desde el principio mismo de la historia, así como las terribles convulsiones geológicas en muchas partes del mundo son una prueba de potencia de estos terribles impactos. La humanidad como un todo sufre también las consecuencias del tremendo despliegue de energías planetarias y extraplanetarias puestas en juego en estos drásticos momentos de aceleración evolutiva o de precipitación kármica, y la interminable secuela de guerras y conflictos reseñados por doquier y desde el principio mismo de la historia, así como las terribles convulsiones geológicas en muchas partes del mundo, son una prueba de potencia de estos terribles impactos. Esta afirmación no es en manera alguna un intento de justificar la guerra o cualquier convulsión social o geológica, sino simplemente un deseo de evidenciar el pesado bagaje kármico que subyace todavía en el fondo subconsciente de la humanidad y que la potente presión de las energías superiores de precipitación pone a flote en la superficie de la conciencia para que eventualmente pueda ser liberado. Esta afirmación no es en manera alguna un intento de justificar la guerra o cualquier convulsión social o geológica. Simplemente es un deseo de evidenciar el pesado bagaje kármico que subyace todavía en el fondo del subconsciente de la humanidad y que la potente presión de las energías superiores de precipitación pone a flote. Es decir, si lo asociamos con el tema de la pandemia o pandemia, como se le llame, esto es un egregor que teníamos nosotros preparado los humanos y que probablemente la jerarquía Shambhala ha ayudado a que se desprenda y a nivel planetario pasemos una pequeña expansión de conciencia, una pequeña iniciación a través de esta enfermedad o lo que sea. Generalmente el miedo que ha generado puede indicar a las claras que hay un paso a dar muy importante. De ahí el rechazo de una parte de la población y otros pues que prácticamente no lo ven de esta manera, lo ven como algo circunstancial. Tal vez sea circunstancial desde esta perspectiva, pero yo creo que va para largo este tema, va para muy largo plazo. Los discípulos en todo momento, una dramatización superior del estado de conciencia humana en un momento cíclico o histórico del mundo, y contemplando su vida llena de crisis y tensiones, se perfila una imagen clara del destino de emergencia espiritual para la cual se está preparando y se está preparando a sí mismo en sus distintos niveles toda la humanidad. Emergencia, un estado de emergencia. Bueno, es emergencia espiritual. Hay una necesidad imperiosa de ofrecer ya mismo a los problemas mundiales una respuesta espiritual, no una respuesta basada en la influencia de un país sobre otro, en el mercado, en el tema de las cuestiones comerciales, en el tema de los recursos del planeta, etcétera, etcétera, sino algo que ayude y no exija nada a cambio. Que esto es algo que todavía no parece ser que entre países no se suele dar. Te doy lo que me sobra y te quito lo que necesitas. Y esto no es colaboración, ni buena voluntad, ni nada que se le parezca. Los ramas de la jerarquía tienen, pues, una misión bien definida en estos momentos cruciales de la historia humana. Las palabras crístecas, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, se refieren exactamente a este derecho de entrada en las ramas, pues es en los mismos donde se prepara el ser humano para su glorioso destino espiritual.
Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Pero habría que afirmar también, cuidado con lo que pedimos, cuidado con lo que pedimos y estemos muy atentos que una vez lo hayamos pedido, no nos podemos echar atrás. Pensemos esto. No nos podemos volver atrás. Es decir, ahí te quedas, no. Hemos de mantener el compromiso. Algo bastante difícil de entender en estos tiempos, que lo que se valora más es no tener palabra. Y es una pena. Tal derecho, pagado a precio de alta devoción y sacrificio en determinadas etapas, está hoy día al alcance de todos los aspirantes del mundo. No existe una limitación para el enorme deseo del hombre de progresar y de ocupar un puesto de honor dentro de las filas de los servidores de la humanidad. No existe una limitación para el enorme deseo del hombre de progresar y de ocupar un puesto de honor dentro de las filas de los servidores de la humanidad. Este derecho está hoy al alcance de todos los aspirantes del mundo. Así que nos animamos y adelante por el sendero. Cuando por primera vez fuimos admitidos en la rama, habla de su biografía Vicente, después de formular los correspondientes votos o juramentos ante quien pueda hacerlos realmente sagrados e inviolables, tuvimos el honor de escuchar mucho de lo que les estoy diciendo de labios de nuestro glorioso mentor. Tuvimos el honor de escuchar mucho de lo que les estoy diciendo de labios de nuestro glorioso mentor. Una de las cosas que el Maestro recomendó especialmente fue que viviésemos profundamente apercibidos de la hora solemne que estaba viviendo la humanidad. Viviésemos profundamente apercibidos, centrados, serenamente expectantes de la hora solemne que estaba viviendo la humanidad. No sólo por la entrada de nuestro planeta dentro de la zona de influencia de la constelación de Acuario que marca el destino de la nueva era, sino también por las enormes presiones de energías extraplanetarias y de allende nuestro sistema solar que convergían sobre la Tierra preparando a la humanidad para ciertos cambios fundamentales dentro de las estructuras de la sociedad organizada donde realiza actualmente su evolución. Viviésemos profundamente apercibidos de la hora solemne que estaba viviendo la humanidad. Entrada en la era de Acuario. Energías extraplanetarias y de más allá allende nuestro sistema solar, que convergían sobre el planeta Tierra, preparando a la humanidad para ciertos cambios fundamentales dentro de las estructuras de la sociedad organizada donde realiza actualmente su evolución. Probablemente a partir del 2025, por razones X, se acabe precipitando esto de un cambio de estructuras a nivel mundial. Puede que el capitalismo dé un giro en el sentido de que se vuelva más pacífico, no una bestia depredadora. Puede que a nivel legal en todo el mundo, por según se dice, haya un cambio radical y tengamos un derecho común para todos los países y unos códigos penales para todos los países iguales. Ojalá llegue esto ya. Y seguramente que tendremos una única moneda o pagaremos con tarjeta de plástico. ¿Tanto da? Estamos viviendo, esto no sé cuándo lo escribió, pero seguramente que la experiencia que relata, aunque lo escribía en los años 70, probablemente la experiencia esta es muy anterior, la que relata, muy anterior. ¿Cuál los años 30, 40? No lo sé. Dice, estamos viviendo unos momentos realmente dramáticos y decisivos en la vida de la humanidad. Y todos podemos contribuir inteligentemente y con buena voluntad a resolver las agudas crisis y tensiones de este angustioso periodo mundial. Piensen constantemente en la posibilidad de ser admitidos en una rama, en su asrama. No se crean inferiores a otros que se encuentran ya allí. Bueno, aquí nos anima a que nos lancemos y si no lo hemos hecho ya, hagámoslo cuando llegue el signo de Acuario. Yo hace años que os lo digo, que lo pidáis. Si lo habéis hecho una vez, no lo volváis a pedir. No lo volváis a pedir. Dice, piensen constantemente
en la posibilidad real, añado yo, de ser admitidos en una rama, en su asrama. No se crean inferiores a otros que se encuentran ya allí. Y no pensemos que por el hecho de entrar a una rama vamos a estar cada día departiendo con el maestro. A ver, hay diferentes niveles, no nos engañemos. Una vez de estar dentro, bueno, imaginemos por un momento que entre el maestro, que es el centro, y el último, pueden haber 500, ¿no? Pues bueno, pues quién sabe, igual estamos por allí. No el rama técnicamente hablando, que es el grupo cerrado, sino el grupo, todo lo que él conlleva, pertenecer a una línea de rayo y ser conscientes en periodos puntuales que uno está haciendo un trabajo interno. Pero la única forma de comprobarlo es el trabajo externo que se realiza cada día y sin recompensa alguna. Venga familia, llegaron las preguntas, aportaciones, conclusiones. No tardéis tanto en formular preguntas. Lanzaos. Una cosa, un volcán que se pone en erupción responde a causas kármicas, Claro, tiene algo que ver con las energías entrantes. tiene que ver con todo. Con Tiene las que ver con... energías entrantes, con el karma de la zona, que eso es una zona volcánica, son los restos de la antigua Atlántida, de la isla de Poseidón, y Sí, evidentemente, queramos o no lo queramos, pues está ahí. Y también responde a ese llamado invocativo de una parte de la humanidad que pide un fuego purificador para el planeta. ¿Qué está saliendo? Un fuego que tiene unos gases tóxicos, ya lo sabéis, ¿no? Porque sale de dentro, es una colada muy grande, lo que hay una bolsa muy grande de magma y saldrá fuera, saldrá. Y esto nos dirá que bueno, que el ser que anima este planeta se está ajustando la camisa, por decirlo de alguna manera, y van saliendo esas proyecciones de su energía. Básicamente es fuego líquido que curiosamente cuando se enfría se convierte en piedra. Y luego de ahí puede, pasado un tiempo muy largo, aparecen los líquenes y poco a poco pequeños vegetales, etcétera, etcétera. Hay un paisaje en Canarias, en la isla de Lanzarote, lo que es el parque de Timanfaya, el volcán Timanfaya hace 200 años o 300, que amplió en bastantes kilómetros cuadrados la isla. Y es un paisaje lunar, ha salido en muchísimas películas y francamente merece la pena ver si se puede ir, porque aquello parece una cosa de fuera del planeta, pero está en este planeta. Y es importantísimo verlo. A mí sí que me gustaría ver el espectáculo del magma saliendo, pero bueno, en persona. Más que nada para ver qué puedes captar del tema. Puede ser alguna experiencia inenarrable. la lava, ¿Sale? una vez que se solidifica, tiene Es buena piedra. energía. Es que habría que verlo. Habría que verlo. De todas maneras, pensemos una cosa, los minerales, y esto, yo he tenido mis historias con los minerales, tienen una energía especial. Para mí, esos trozos de lava no son como muy positivos, pero es asunto mío. ¿Algo más? Antes has dicho que la sensibilidad, he entendido yo que tiene una cara positiva y otra negativa. Claro, claro. Porque te acabas, mira, la sensibilidad que todo el mundo quisiera ver y sentir y percibir y oír voces y cosas de estas, eso va acompañado de una purificación del cuerpo y sobre todo de una gran disciplina de estar muy atento y probablemente de un control de pensamiento y de dieta. Por lo tanto, cuando empiezan a aparecer las visiones, cuando las visiones se perciben cosas, uno se da cuenta del grandísimo sentido de responsabilidad que debe desarrollar. Y al final el karma se acaba precipitando. Te tocará vivir unos años complejos, muy complejos, hasta que esa energía se aposente o realmente desemboque en una crisis. De esta es una iniciación. Se le llama crisis porque hay un periodo en todas, no la cuarta, que esa es como muy legendaria, pero ya llegará el día en que nos enfrentemos al tema de la cruz, eso todavía está muy lejano. Probablemente la gran trascendencia es, en estos momentos, demostrar si tenemos o no la primera iniciación, practicando el sentido de responsabilidad y la buena voluntad. Eso como mínimo. Y luego, probablemente la prueba que tengamos que preparar, aunque todavía no seamos conscientes de la primera iniciación, va a ser la segunda, el tema de la ida de Lerna.
de la bajada al subconsciente, a toda la porquería. Es decir, el camino para reconocer que la materia, la personalidad en este caso, forma parte de la expresión del alma. Eso es algo que todavía probablemente no entendamos muy bien. Y eso nos supondrá renunciar a una parte de nosotros, reconocerla, aceptarla, asumir el karma y a partir de ahí, evidentemente, expresar la cualidad de esa iniciación. Teniendo en cuenta que una expansión de conciencia no es algo así parecido a pasó por un arco y automáticamente entró en un mundo nuevo. Sí que entró en un mundo nuevo. Pero ese mundo tienes que demostrarlo en el día a día aquí en el planeta Tierra. Te da energía, sí que te da energía, y al mismo tiempo te da una hipersensibilidad de los chakras. Por lo tanto, vas a ser más consciente de la necesidad humana, del dolor de los demás. Has dicho también que la era de Acuario se inició en tiempos de la Revolución Francesa, ¿no? Claro, ese es el sí. El eslogan de libertad, el de liberté, égalité, fraternité, Sí. habla de la era de Acuario. De hecho, para Rosso de Luna, no recuerdo mal, decía que después del ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro eslogan de esto, otra afirmación tan poderosa. Y la verdad es que sí, es muy, muy poderosa. Ya. Lástima que todo esto, teniendo en cuenta que la libertad, la igualdad y la fraternidad son características monádicas, ¿eh? Es la tríada espiritual. Por lo tanto, estamos todavía, pero es un referente hacia dónde nos encaminamos. Pero hay que picar mucha piedra, ¿eh? La edad de Acuario es muy larga, muy larga. Sí, pero ha pasado ya bastante tiempo y desde el tiempo que este señor Vicente escribía, si estuviera en la época de ahora, yo encuentro que... No hay tanto cambio, ¿eh? No, Yo ay madre, sinceramente te digo que yo no hay es que lo tanto veo cambio. gordísimo. Yo viví en esa No, época de los 70. pero ¿No? pero la televisión en aquella época no informaba de nada, no existía internet, mujer. Es que no hace Claro, falta televisión, yo no la veo, la pero a ver, televisión. la gente tiene el estado psicológico alterado por los medios de comunicación, que básicamente están trabajando para la parte oscura. Seamos honestos, aquí. Ese afán de dar noticias, a veces rematadamente falsas, y en todas el miedo. Yo ya estoy cansado que cuando se convocan unas elecciones, hay quien empieza a meter miedo a los pensionistas que les van a quitar la pensión. Esto, desde que empezó la democracia, soy consciente de ello. Y desde el año 74 de la guerra del Yom Kippur, la guerra del petróleo, y el 73, el tema de la crisis. Yo sé que estuve a partir de ese momento, los trabajos que tuve, todos estaban en crisis. Ya se podían comprar un Mercedes, un coche caro, pero estaban en crisis. No lo he entendido nunca, tú. Nunca. ¿Algo más, familia? Sí, una prueba kármica lleva a una crisis, a lo mejor sí, a lo O mejor la no. crisis lleva a la prueba kármica, porque van Exacto. emparentadas. Y entonces se atrae cantidad de karma. No, no es que atraigas el karma, es el tuyo, que el maestro comprueba, la jerarquía comprueba que estás en disposición de enfrentarte a una prueba más dura, porque saben de tu valía y te van poniendo más ración, así de claro. Cosas que él ha dicho, cosas que estaban destinadas para más adelante, te las ponen ahora. La diferencia entre el camino normal y corriente de ya lo haré y venga, todo es bonito y mañana será otro día, y el de la iniciación, es que en el de la iniciación recorres varios años en una vida. Con lo cual, ¿qué te implica? Pues renunciar a aquello que más te gusta. No tiene que cortarse un pie, ni caminar descalzo, ni dormir un colchón de espinas, no. Hay que tener mucha inteligencia, mucho discernimiento, mucha compasión y estar totalmente alerta. Al mismo tiempo ser una persona muy activa. Con lo cual, bueno, ahí está la cosa. Ahí está. ¿Algo más, familia? ¿No? Continuamos. Pueden establecer también relaciones y vinculaciones de orden espiritual superior si mantienen firmemente el propósito de buena voluntad, de amar y de servir. Mira lo que hablábamos antes. Vale la pena intentarlo. Al final de cierto estadio, el maestro aparecerá para decirles: habéis llamado, entrad, habéis pedido, tomad. Y empezarán entonces a ser desgarrados los velos del templo que ocultan la infinita grandeza de sus propias vidas. Los velos del templo que ocultan la infinita grandeza de sus propias vidas.
Se pueden establecer también relaciones y vinculaciones de orden espiritual superior si se mantiene firmemente el propósito de buena voluntad de amar y de servir a toda la humanidad, que toda la humanidad para nosotros y a efectos prácticos es nuestro entorno inmediato. No caigamos en la trampa de que tenemos que irnos para servir a la otra parte del mundo. Antes, en nuestro medio ambiente donde estamos, el trabajo, la familia, los amigos, el barrio donde vivamos, allí debemos demostrar esa capacidad. Que seamos más simpáticos o menos simpáticos, que la gente nos valore o no nos valore es independiente, pero tenemos que mantener ese espíritu de cooperación interno, aunque seamos personas muy parcas en palabras, pero mentalmente debe existir en nuestra mente ese anhelo de la luz para el grupo, pero real, ¿eh? Dice, vale la pena intentarlo, y al final de cierto estadio, de cierto tiempo, el maestro aparecerá y les dirá: habéis llamado, entrad, habéis pedido, tomad. ¿Qué quiere decir? Que estáis aceptados, y empezará entonces a ser desgarrados los velos del templo, es decir, todo aquello que estaba oculto saldrá. Y bueno, saldrá y enseñará cosas que maravillosas, y otras dirá, pero bueno, ¿cómo he podido ser tan necio? Pero bueno, está ahí, tenemos que pasar todos por la prueba. Cuando el discípulo está preparado, es decir, cuando ha penetrado profundamente en su dimensión de vida superior a la normal, surge el maestro. Lo firmo, ¿eh? Esto funciona así. Lo firmo. Ahora bien, olvidémonos de que el maestro va a venir para decirme lo guapo que soy. Olvidémonos de ir a preguntarle chismes al maestro. Y olvidémonos de todo lo que significa el maestro. Es decir, pensemos por un momento que no existe, pero trabajemos con todo lo que anteriormente nos ha dicho. Con la buena voluntad, con el amor, con el servicio, etcétera, etcétera. Al maestro le importa un rábano de que su discípulo conozca el nombre o no lo conozca. Tanto le da. Lo importante es que el trabajo de servicio lo realice. Me he explicado, ¿no? Dice, tal acontecimiento viene precedido de una pequeña luz que irradia desde el centro superior de la cabeza del aspirante y que va creciendo hasta ser visible por aquel que desde el principio mismo de los tiempos tiene enlazada su vida con la suya. En una determinada encarnación, para el discípulo, para el futuro discípulo, aspirante, el maestro sabe las almas que van a encarnar. Y entre ese grupo de almas hay unas cuantas que muy probablemente acaben formando parte de su rama. Observa, va viendo, y a medida que pasa el tiempo ve como la luz en la cabeza, es decir, el faro de luz, está encendido. Llega un momento, a no ser que haya un karma especial, no lo van a hacer, no se van a acercar, pero sí que es verdad que el discípulo debe seguir, es decir, el aspirante debe continuar trabajando. Por lo tanto, si continúa trabajando, tarde o temprano, a no ser, como he dicho antes, una cuestión karmática que lo impida, se manifestará el maestro. Algo habrá. Y si no es el maestro que se pone en contacto con el discípulo, va a ser un intermediario del maestro, otro discípulo más avanzado. Pequeña luz que irradia desde el centro superior de la cabeza del aspirante y que va creciendo hasta ser visible por aquel, el maestro, que desde el principio mismo de los tiempos, hace muchísimo tiempo, tiene enlazada su vida con la suya. Es en este momento y no antes que el término discípulo empieza a tener un significado real y práctico y no simplemente teórico. No olvidemos que el día que tengamos una experiencia de un contacto claro, certero, con el maestro, ya sea a nivel interno o tal vez en algunos casos a nivel externo, incluso a nivel interno se puede constatar que uno ya no es la misma persona, ya no es igual, algo ha sucedido, parece que la presencia de él pues te haya liberado por algún motivo, no sé, de aquellos impedimentos que hacían que la comunicación interna no fuese tan fluida. Aparece él y a partir de ahí la verdad es que se abre una puerta clarísima, pero muy clara, muy clara. ¿Qué hay que hacer? Pues continuar con la energía del amor, la energía de la buena voluntad, del servicio, etcétera, etcétera. Esto es como aquella historia que viene de un cuento de un cuento zen de Oriente. A ver, el discípulo, el chela, recibió la iniciación. Cada día se levantaba, arreglaba la casa, sacaba agua del pozo, recibió la iniciación. ¿Y qué hacía? Pues se levantó, arregló la casa y sacaba agua del pozo. Y cuando tuvo aquella iniciación,
Se levantaba, arreglaba su casa y sacaba agua del pozo. Bien, ¿qué hacía? Su vida normal y corriente, la de siempre, pero con una cantidad de energía diferente, un potencial de solucionar problemas mucho más elevada de lo de antes. No olvidemos que el discípulo, por estar más en contacto de forma consciente con el alma y con el Atman, tiene el poder de sanar. No como lo haría el maestro, pero allá donde vaya, tiene que ir bendiciendo, es decir, irradiando luz, amor y voluntad al bien. Y eso, aunque parezca increíble, tiene el poder de sanación. No te va a hacer que te crezca un brazo o una pierna, pero sí te puede quitar ese sentimiento, ese drama que a lo mejor todavía arrastras después de muchos años. Estas curaciones se dan. Que la ciencia las valore o no las valore, eso es secundario. Pero hay que decir una cosa, estar de acuerdo y conforme en el cuerpo en que uno vive es un auténtico milagro. No todo el mundo lo está, contento con el cuerpo que tiene. Dice, en este momento, y no antes, el término discípulo empieza a tener un significado real y práctico y no simplemente teórico. La vida del aspirante empieza a sufrir entonces profundas modificaciones. Tales modificaciones, expresadas por medio de violentas tensiones y agudas crisis, van purificándole paulatinamente hasta hacerle entrar en aquella gran corriente de vida espiritual de la cual prácticamente no se retorna. La corriente de vida espiritual, es decir, cogió el tren que le iba a llevar ¿a dónde? Pues bueno, a la jerarquía planetaria. Próxima estación, la jerarquía planetaria. Pues hay que coger ese tren. Hay que decir que el tren pasa de vez en cuando, pero solamente el día que estemos atentos lo veremos. Por lo tanto, esto es como el tema de los sueños. Pierdo el tren, esfuérzate por cogerlo. Nos debemos aplicar la lección, todos. Dice, todos sabemos naturalmente estas cosas que a fuerza de decirlas se han convertido en tópicos habituales. De ahí que su significado realmente místico y espiritual y su aplicación práctica y esotérica solo están reservadas a aquellos que están verdaderamente conectados con el supremo propósito de la vida. Todos sabemos, naturalmente, estas cosas que a fuerza de decirlas se han convertido en tópicos habituales. De ahí que su significado realmente místico y espiritual y su aplicación práctica y esotérica solo están reservadas a aquellos que están verdaderamente conectados con el supremo propósito de la vida. Supremo propósito de la vida. Una lucha en la dimensión sutil. Una lucha en la dimensión sutil. Las personas que por ignorancia, más que por otra causa, practican el mal, solo pueden atacar el aspecto inferior de aquellos contra los cuales sienten alguna forma de animosidad o antipatía. Las personas que por ignorancia, más que por otra causa, practican el mal, solo pueden atacar el aspecto inferior de aquellos contra los cuales sienten alguna forma de animosidad o antipatía. Utilizan a este fin cosas físicas etéricamente relacionadas con los sujetos que son centro y blanco de sus malas intenciones y actúan luego decididamente contra estas cosas. Utilizan a este fin cosas físicas etéricamente relacionadas con los sujetos que son su centro de sus malas intenciones y luego decididamente contra estas cosas. Poner, sabéis, estas historias, ¿no? De coger cabellos de la gente y hacer cosas, o ropa que ha estado en contacto con ellos. Bueno, este es un tipo de actividad que nosotros no debemos hacer nunca. Nunca. Dice, esta actividad se transmite por simpatía de vibraciones. Un momentito. A ver. En aspectos definidos del mal sobre quienes fueron propietarios o utilizaron tales cosas y se establece así una corriente ininterrumpida de mal que va desde quien lo practica a la cosa u objeto de referencia y de ahí al sujeto a quien se pretende perjudicar. Una corriente magnética
que de no ser debidamente atajada por destrucción de tales elementos físicos de referencia, vamos a ver qué nos dice, llega a destruir progresiva y sistemáticamente la red etérica protectora de determinados órganos físicos sobre los cuales se actúa hasta provocar la muerte física por destrucción de aquellos elementos de defensa o a provocar tensiones negativas de orden moral o emocional que pueden derivar asimismo hacia la obsesión y la locura. Esto es un pensamiento obsesivo, es una forma mental que se proyecta sobre un individuo y si quien lo hace tiene verdadero poder, puede hacer muchísimo daño, incluso provocar la muerte. Por lo tanto, nada de nada de nada. Aunque recibamos ataques de todo tipo, cojamos esa forma mental y destruyámosla completamente. Toda forma de magia negra obedece a idéntico principio de separatividad humana. Toda forma de magia negra obedece a idéntico principio de separatividad humana, de negación de la luz espiritual, es decir, al triunfo de la ignorancia, del egoísmo y de la mala voluntad sobre las correctas intenciones de los hombres. Existe, no obstante, una notable diferencia desde el ángulo esotérico entre las formas de la magia negra. Existe una notable diferencia desde el ángulo esotérico entre las formas de magia negra. Veremos qué nos dice. La diferencia no es de base o de principio, sino de intensidad, de grado o de nivel. No es de base o de principio, sino de intensidad, de grado o de nivel. La magia negra del ignorante solo bordea las orillas de lo físico y de lo astral inferior. La magia del verdadero mago negro, de aquel que sabe perfectamente lo que hace, se origina principalmente en el plano mental concreto y actúa conscientemente y con pleno conocimiento de causa. La magia del verdadero mago negro, aquel que sabe perfectamente lo que hace, se origina principalmente en el plano mental concreto y actúa conscientemente y con pleno conocimiento de causa, persiguiendo unos fines que no atentan solamente contra la seguridad física, emocional o mental de determinados individuos, sino que se enfrentan decididamente y utilizando grandes poderes contra el plan mismo del Creador, contra el proceso de la evolución humana y muy definidamente contra todos aquellos que de una u otra manera han decidido colaborar en el desarrollo de este plan. Ahora bien, los magos negros, a los que yo por experiencia debo referirme, van mucho más allá. Tal como anteriormente he dicho, no solo por la inteligencia que despliegan, sino por el gran poder que utilizan. Una de las razones más importantes desde el ángulo de estas consideraciones es que los magos negros, propiamente dichos, están organizados en forma de logia, siguiendo sus miembros idéntico o muy parecido sistema de entrenamiento y proceso de iniciación a los que se adaptan en las gloriosas huestes de la luz que constituyen la gran fraternidad blanca. De lo que se desprende de este texto que nos expone Vicente es que la diferencia entre el mago blanco y el mago negro es que el mago negro, lo que potencia es el aspecto material, las sombras, mientras que la logia blanca lo que pretende es manifestar la verdadera luz, eliminando las sombras. De otra manera, en la logia negra existe un interés egoísta, en la logia blanca no existe ese interés, es un interés fraternal, de servicio. Venga, familia, es muy interesante el tema. ¿No? ¿No preguntas? Vale. Pues, a ver, ¿alguien va a preguntar o no? Pregunta ¿No? a tu mujer, ¿dónde Venga. está? Mira, a mí me gustaría saber qué tipo de cuestión karmática tiene que ser para que el maestro no pueda acercarse al discípulo si está haciendo bien su trabajo. Ha dicho que... Sí. Es que si te van a enviar karma, no entiendo por qué, porque tengas un karma, no pueden acercarse, no lo entiendo. A ver,
El discípulo, el aspirante. A ver, primeramente él dice que en el momento en que este maestro aparece, pues se puede llamar ya un discípulo. A ver, discípulo es aquel que sigue un mentor espiritual. Pero un mentor espiritual es la propia alma, la propia conciencia. Por lo tanto, ¿quién es discípulo? Aquel que realmente mantiene este diálogo interno con la conciencia y ha decidido someter su vida a las directrices de esta conciencia, que de tanto en tanto detecta como intuyendo ciertas orientaciones. Si esto existe, el maestro por línea de rayo aparecerá, pero aparecerá para aquellos que ya tenían su campo de servicio, porque ya habían contactado con la propia conciencia interna. No esperemos que por el hecho de que el maestro aparezca, al final me va a despertar, no va a despertar nada. Primeramente somos nosotros los que damos los pasos. Esto es como la construcción de la antacarana. Hay un interés de proyectar un hilo hacia arriba y otro desde el alma para abajo, y al final se acaban encontrando. Pues es exactamente lo mismo. Por tanto, tengamos en cuenta que puede haber algún impedimento que por razones karmáticas en esta vida no toca. Pero el discípulo que todavía no ha sido reconocido, que no tiene conciencia de la rama y además le puede dar igual, lo importante es trabajar. Y si va haciendo su trabajo, no quepa la menor duda que llegará el momento, la siguiente encarnación. Es como, por ejemplo, cuando un discípulo está muy preparado y no tiene la iniciación, muchas veces no es porque el maestro no quiera, es que no se dan las circunstancias de constelaciones cósmicas para favorecer esa iniciación. No olvidemos que esas circunstancias cósmicas tienen que ver con los diferentes etapas que uno ha vivido a lo largo de la evolución. De una determinada combinación de energías se produjo la individualización, en otra se produjo un nacimiento de conciencia, en otra hubo un bautismo, por ejemplo, y hay que seguir esa pauta energética. Por lo tanto, a ver, no es tan fácil alcanzar la iniciación y luego hay que pensar que el gran problema es la segunda iniciación, que es el mundo de las aguas, la más compleja de alcanzar. Una vez alcanzada, bueno, no es que sea el camino recto, pero ya hay una parte de uno que ha sido integrada, no superada del todo, integrada. Se reconoce y se lleva bien. Y es el tema relativo al miedo, que el miedo engloba muchísimas definiciones y muchísimas circunstancias en la vida, muchas. Porque hay un miedo a no pensar de forma correcta, que a veces creemos que es algo irracional, que no sabemos de dónde viene, pero nos paraliza. Y eso está ahí. Y esto poco a poco habrá que ir ventilándolo. Teniendo en cuenta que Dime. No, que después que ese miedo en cierta manera se controla o lo ves, seguirás teniendo miedo. Lo que pasa es que actuarás viendo al miedo, ¿no? Claro, es que el problema no es tener nada. Es decir, esta idea de he superado una prueba y queda borrada completamente, no. No, porque cada iniciación repite las pruebas de la anterior, ¿eh? Y cuando llega la quinta, hay que pasar todas las pruebas simbólicamente de la primera a la cuarta, todas, vivenciarlas en cierta medida. ¿Por qué? Bueno, porque hay que preparar a alguien y de forma tan difícil, tan compleja, que prácticamente renuncie a aquello con lo que utilizó. Mira, el mundo emocional, ya sabemos cómo es la bajada a los infiernos, pues bueno, se repite en la tercera iniciación nuevamente. En el mito del 10º trabajo de Hércules hay que arrodillarse, hay que practicar la redención. Y eso que el 8º trabajo te habla de valor. El discípulo tiene valor en tanto y en cuanto se enfrenta a su parte oscura, que es el mismo. Es decir, esto lo decimos muchas veces, que la parte oscura y la iluminada son la misma, pero todavía no entendemos muy bien lo que es, hasta que realmente nos damos cuenta que todo eso lo hemos generado nosotros. Y esa actitud de enfrentarte a la hidra de forma positiva es la que te conducirá en la cuarta iniciación a coger la cruz. Esto es mío. Y como esto es mío, yo me crucifico. Por lo tanto, yo consumo el karma y yo acabaré pasando al otro lado en el sentido de que he acabado destruyendo el cuerpo causal. Es un retorno a la casa del Padre. Es decir, es una entrada a una corriente muy superior, muy elevada. Cuando hay una iniciación ya se ponen en marcha las siguientes también. Bueno, a ver, una iniciación, el problema que tiene, por ejemplo, la tercera,
Cualquier iniciación, el problema que tiene es que hay un periodo de tiempo bastante largo, a veces, para manifestar los frutos de la experiencia. Va acompañada de al poco tiempo, al mismo momento, a lo mejor con cierta confusión, y luego poco a poco, pues uno va demostrando que algo ha pasado. Y el primer sorprendido no son los demás, es uno mismo. Algo ha sucedido. Aunque él lo relata de una manera muy maravillosa, muy elegante, con muchos detalles, pero ¿y si la iniciación fue la vida anterior? ¿Y si uno ya no se acuerda? ¿O no estuvo atento? Él considera en algunos de sus libros que debe ser registrada en el cerebro. O debería. No recuerdo mal si es del debe o debería quedar registrada en el cerebro. Pero ¿y si no queda? ¿Y si lo que uno ha visto no es exactamente el relato que hace Vicente? Porque coincide parte del decorado, esas especie de cortinas que son energías etéricas, purificadas, que parecen doradas, que parecen plateadas, que parece que se ve a través de ellas. Uno lo que no sabe es si están iniciando a otro o le ha tocado a él. Y luego, claro, hay una parte de la ceremonia que evidentemente no va a registrar porque su equipo de momento no ha llegado, no tiene ese punto de sensibilidad, y se espera que en el futuro, a través del servicio, vaya haciéndose consciente, se vaya haciendo consciente de lo que ha sucedido. De todas formas, se puede entender si uno ha pasado una prueba o no la ha pasado por la capacidad que tiene a lo mejor de sintetizar, de hablar de manera diferente y con mayor profundidad, pero tampoco sería eso una garantía total, ¿eh? Porque las energías sí se las han puesto y esas Bueno, tendrán con el tiempo que irse desarrollando, ¿no? lo que ha pasado es que ya las tenía. Y lo que ha sucedido es que delante de la logia, que ya era reconocido como un discípulo, pero la logia se junta y hay una parte que él no podía acceder y se pregunta a todos si realmente lo aceptan. Evidentemente, cuando el maestro presenta al discípulo para la iniciación, a ver, están muy conocidos, no solamente decide el maestro, decide el Chohan de Rayo, es una sexta iniciación, y deciden también los tres jefes de la jerarquía. ¿Se pueden equivocar? Bueno, sí que algún discípulo después de la iniciación pues tuvo un periodo de vida karmática, es decir, aquello que salió rana, ¿no? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. El potencial energético que se le administra al discípulo o al aspirante o como se le quiera, al iniciando, es tan poderoso que en el caso de la tercera, acordaos de lo que le pasó a ese caballero que fue conocido primero, esa alma, como Platón y después como San Pablo. San Pablo se cayó del caballo camino de Damasco, ¿no? Es decir, se descolgó de la mente, ¿no? La búsqueda, y parece ser que fue un periodo de 7 años muy difíciles que pasó hasta que poco a poco acabó integrando la energía. Y otro caso muy conocido, aunque no lo relatan de esa forma, es el que le aconteció al presidente Roosevelt. A los 21 años le dio un ataque de polio, estuvo 7 años en la cama y cuando empezó a caminar con las muletas y todo esto, era otra persona. Es decir, manifestaba algo que no había manifestado antes. De estos casos hay muchos, muchos. Además son iniciaciones fuertes y lo que se espera cuando se dan, que uno se convierta en una Dalit, un abanderado del maestro. Venga, familia, más preguntas, que es un tema muy interesante. Una Dime, cosa. María José, dime. El discípulo tiene poder de curación, supongo, o sea, has dicho por el amor y por la voluntad bien, supongo que porque irradia. Claro, irradia. ¿Este poder de curación es de tipo espiritual o de tipo físico? ¿O las dos cosas? Bueno, a ver, puede ser magnética animal, o puede ser una energía más sutil, más elevada. Pero esto es una cuestión espontánea, no se lo plantea. Si es un iniciado no se lo plantea, eso está ahí. Lo que pasa es que levanta mucha maravilla muchísimo, pero también debemos entender que si Cristo sanaba, el Nazareno sanaba con la mirada, evidentemente por estar a su lado, a ver, algo se captará, evidentemente. ¿Algo más, familia? Sí, las guerras y los desastres geológicos
evidencian el karma que subyace en la humanidad. Evidencian los malos rollos emocionales. Evidencian los malos rollos. Sí que hay ciertos territorios de la Tierra que están propensos a cataclismos, a terremotos, a volcanes, eso ya lo sabemos. El volcán, a fin de cuentas, ya se sabe porque se ve clarísimamente lo que es, ¿no? Pero, por ejemplo, el conocimiento de las placas tectónicas, estas placas que están debajo de la Tierra y que realmente son las que provocan todo esto, tiene que ver mucho con la rotación de la Tierra y tiene que ver con las influencias de determinados planetas y constelaciones, no nos olvidemos, ¿eh? Esto pasa por alguna razón. Y olvidemos que este año, bueno, ya empezamos con el tema de Islandia, el tema de esto de Sicilia. Hemos tenido volcanes activos y el famoso este que hay, el Kilauea, en Hawái, este año pasado y ha estado muy activo. Sí, que está siempre activo, siempre está, es el único volcán a cielo que está continuamente emanando. Bueno, pero igual dice algo esto. Son cambios a nivel mundial, lo que pasa es que todavía no son apreciables. Pero hay una cosa que sí podemos reflexionar, lo poquito que somos en manos de la naturaleza. La naturaleza nos protege por definición, pero nuestro comportamiento está haciendo que no nos proteja en absoluto. Con el tiempo lo veremos. ¿Algo más, familia? ¿No? Yo quería comentar dos cosas. Dime. Una, que el miedo genera magia negra, ¿no? Porque Claro, el miedo te hace ser egoísta y al ser egoísta te conviertes en un mago negro, aunque sea, bueno, simplemente por miedo, claro. Porque miras de estar protegido y miras, bueno, de cuidarte solo de ti porque tienes miedo, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, estas logias que dices que están organizadas de magia negra, muchas veces no son, puede ser que los miembros, al menos no los que están arriba, sino los otros, no sean conscientes de que pertenecen a una logia de magia negra, porque simplemente lo que deben perseguir es el dominio de la materia, ¿no? Supongo. Exactamente. Y hay una inconsciencia, ¿no? Ahí. Básicamente, para tener un contacto o un conocimiento más elevado, debe ser por parte de aquellos que están en el plano astral y están influenciando sobre los del plano físico, porque funciona así. Además, si habéis visto alguna película, veréis que hay una parte oscura que se comunica, está en el plano astral. Y por lo que dice él, bueno, lo que sabemos es que el mago negro, por definición, su vehículo mental concreto es de una potencia increíble. Tiene una capacidad de concentración y de visualización que no tenemos a lo mejor los demás. Y él, como tiene un conocimiento del tiempo muy grande y básicamente es mago negro, porque muchos de ellos han pasado la segunda iniciación, no nos engañemos. Parece que la gente se escandaliza. Pero una vez pasada la segunda iniciación, que es el control emocional, la carencia de miedo, es decir, conocer perfectamente uno mismo y el poder que ello genera, puede haber una desviación y la suerte es que como no han desarrollado o no desarrollarán la mente abstracta, no pueden llegar a la tercera iniciación. Se quedan en la segunda. Y de esto, ¿qué indica una segunda iniciación? Un control de la naturaleza emocional y mental concreta impecable. Claro, tienen una atracción por la materia muy grande, tienen un poder mental maravilloso en ese sentido, lo usan para fines egoístas. Pero hay que pensar que si la mente no está desarrollada, no hay una mente abstracta, una mente poderosa, va a ser muy difícil de discernir dónde está la luz y dónde está la oscuridad. Por lo tanto, partamos de la base de que la mente es necesaria, lo que pasa que ellos la utilizan para fines muy, muy concretos. Yo a lo largo de los años he tenido oportunidades yo siempre os digo, a ver, cuando sale alguien por televisión, fijaos muy bien, atentamente, fijaos. Porque se les ve fácil, es muy fácil de verlos, muy fácil de verlos. Y además, con ciertas cuestiones que han pasado en Cataluña, en España, la verdad es que no cuesta tanto saberlo. Lo que pasa es que esta gente, sí que es verdad que hay que sospechar de algunos que son magos negros, porque son gentes valoradas por grupos que no tienen unos intereses como muy, muy claros a nivel mundial.
Son grupos económicos muy poderosos que se nutren de estos personajes que están en todos los países. En España tenemos algunos. Y francamente, uno ya ve clarísimamente si las intenciones de ese son las que son, las de este que yo he visto varias veces por aquí, pues son las que son también. ¿Qué tenemos que hacer? No caer en la trampa, no hay que odiar a nadie. No olvidemos que un mago negro, como intentemos enviarle luz, la luz se va a convertir en otra cosa. Y nos podemos quedar enganchados a él. No lo hagamos nunca. Nosotros a lo nuestro, la gran invocación, el servicio, la buena voluntad, la atención plena, etcétera, etcétera. Pero él que haga su trabajo y nosotros el nuestro, pero como nos crucemos por el camino con uno de ellos e intentemos ponerle cortapisas a él, con total seguridad que nos va a aniquilar, ¿eh? Así de claro. Y si no, pues mirad la historia y veréis cosas. ¿Algo más? Y luego otra cosa, los magos negros, ninguno es pobre, ninguno. ¿Le preguntas? Continuamos. Al estar sujetos los magos negros en sus distintas gradaciones a este sistema de entrenamiento científico que involucra el conocimiento de la ley que regula las energías y fuerzas planetarias y de ciertos mantras de invocación de los devas inferiores o elementales de las sombras que viven y se desarrollan en el seno profundo de lo que podríamos llamar subconsciencia planetaria. Todo esto que vemos en las películas de terror, esos monstruos que salen, esos monstruos son los egregores, las formas mentales que hay en la Lemuria que están en el centro del planeta, están dentro. Y hoy en día ellos, en cierta medida, a través de esa literatura, de esos cómics, videojuegos, los están sacando para hacer que la humanidad no se acerque a la luz, para que quede atrapada en las tinieblas. Y la verdad es que hay una parte de la juventud que es víctima de todo eso. Víctima. Entidades que son aspecto mitad humana, mitad reptil, todo eso figura en esas zonas del bajo astral. No nos interesa para nada. Nosotros a lo nuestro, la luz y la luz, pero de manera científica, que viven y se desarrollan en el seno profundo de lo que podríamos llamar subconsciencia planetaria. El alcance de su poder es enorme y su radio de acción se extiende incluso y alcanza la vida de los propios discípulos mundiales en proceso de alineamiento con sus almas y de integración con la vida espiritual. Por lo tanto, que sepamos que no tenemos que hacer absolutamente nada en contra de ellos, pero que ellos van a estar muy atentos y van a hacer lo posible por hacernos algo. Bueno, porque somos un obstáculo, pero si persistimos, ganaremos. Afortunadamente para estos discípulos y para la humanidad entera, el poder de los magos negros termina en las fronteras del mundo espiritual, allí donde empieza la verdadera y fecunda actividad de los hermanos mayores de la humanidad, de los maestros de sabiduría e iniciados de la gran logia blanca y el poder beneficioso de las huestes de la luz. Lo que comentábamos antes, ellos no pueden llegar a la mente abstracta, porque la mente abstracta básicamente desde el punto de vista humano es la duda. Es captar algo que no está ahí, razonar de una manera que los demás no pueden. Ellos solamente son concretos, pero esa concreción les hace ser terribles. Y además, no es gratuito que tengan una atracción total por el color negro y tengan muchos fotofobia. Eso también es cuestión de que lo veamos y que veamos por qué lucen esos trajes negros y por qué van con esos zapatos y por qué van como van vestidos. Yo me os estoy dando muchísima y a veces con unas gafas oscuras que, bueno, esta mañana he enviado un vídeo por WhatsApp al grupo y, bueno, ahí se ve clarísimamente dónde hay uno, pero bueno, no digo más. Continuamos. Hay que reconocer, no obstante, que hasta que los cuerpos inferiores de un discípulo no estén debidamente purificados y controlados, la actividad de los magos negros puede hacer mella sobre ellos y convertirlos en centro de sus terribles y maléficos ataques. Hay que reconocer que hasta que los cuerpos inferiores de un discípulo no estén debidamente purificados y controlados, la actividad de los magos negros puede hacer mella sobre ellos y convertirlos en centro de sus terribles
y maléficos ataques. Una de las cosas que consiguen a la larga, cuando toman entre ceja y ceja a un aspirante bien intencionado, es que temporariamente lo pueden apartar del sendero, porque lo que le hacen es proyectarle mentalmente todas las sombras que lleva dentro, todas las pruebas que tiene que pasar, todos los desapegos que no ha realizado, se los ponen delante. Y verdaderamente seres que les ha costado muchísimo superar adicciones, de vez en cuando le aparecen esos fantasmas que le proyecta alguno y realmente lo acaba apartando del camino. Eso, su objetivo es apartarte del camino. Y de hecho parece ser que una de las primeras pruebas que un mago negro debe pasar es a cuántos aspirantes sinceros aparta del camino, aunque luego los otros pues puedan remontar. Tentación y magia negra. Dice, no voy a repetir aquí algo que todo verdadero aspirante espiritual debe forzosamente saber respecto al poder invocativo de los fuegos mayores o de redención por medio de ciertos mantras sagrados. Me limitaré únicamente a decir que dentro de una rama de la jerarquía, en donde se supone que el discípulo, que el del mismo forma parte, se haya convenientemente preparado espiritual y personalmente, solo con mucha discreción y reticencia, se le confían fórmulas mantrámicas de alto poder invocativo y aún en todo caso, cuando la presión de ciertas circunstancias o la gravedad de un caso concreto así lo justifiquen. A ver, el maestro suelen ser muy parcos en este tema. La gente está muy aficionada por toda la literatura, la televisión, etcétera, de que te den ciertos talismanes, ciertas palabras de poder. Bueno, la mejor palabra de poder es la confianza interna, es el silencio, la confianza en uno mismo y la confianza en el plan. Comprender que el bien prevalecerá sobre el mal y que a mí me puede pasar únicamente que puedo perder mi cuerpo físico, nada más, es ya ni más ni menos un auténtico talismán, auténtica palabra de poder. Por lo tanto, olvidémonos de que nos van a dar una fórmula secreta que invocándola abracadabra y no sé cuántas cosas más, o ábrete sésamo, se van a abrir las puertas. Probablemente queden cerradas a cal y canto para nosotros. Hay que manifestar pureza de pensamiento, de emoción y de acción. Si no, mejor que no nos acerquemos. Porque la energía superior lo que puede hacer es potenciar aquello que todavía no hemos reorientado correctamente. Se supone que el discípulo que del mismo forma parte se haya convenientemente preparado espiritual y personalmente. Solo con mucha discreción y reticencia se le confían fórmulas mantrámicas de alto poder invocativo y aún en todo caso, cuando la presión de ciertas circunstancias o la gravedad de un caso concreto así lo justifiquen. En cierta ocasión, hace de ello unos años, tuve la oportunidad de experimentar directamente sobre mi vida personal el ejercicio de esta ley reguladora de transmisión de mantras, de poder o de invocación de los fuegos sagrados de la naturaleza. Mi alma primero y mi maestro después fueron los sagrados vehículos de aquella espiritual transmisión. Los hechos, como siempre, eran consecuencia de un ferviente e intenso vivir en pos de la realidad superior presentida. Pero vean por favor los hechos. Vamos a ver qué explica. Se trataba específicamente de contrarrestar la acción sobre mi vida mental y psíquica de unas potentes y maléficas influencias provenientes, según pude comprobar más tarde, de ciertas zonas definidas del mal radicadas en remotos y sombríos lugares del planeta. Remotos y sombríos lugares del planeta. Las cualidades de bien que empiezan a desarrollarse en la vida de un discípulo atraen inmediatamente la atención no sólo de las fuerzas bienhechoras de la naturaleza, que encuentran en ellas un nuevo cauce para su expresión, sino también, y en forma todavía más acusada, dadas las características kármicas del discípulo, de las aviesas intenciones de los adeptos y miembros de la llamada Logia Negra del planeta, una corporación de seres, no me atrevo a llamarlos humanos,
que practican conscientemente el mal y se oponen deliberadamente al bien. Practican conscientemente el mal y se oponen deliberadamente al bien. Reflexionemos sobre lo que dice, cuando luego veamos corporación de seres que no se atreve a llamarlos humanos. Estos desgraciados seres, inteligentes pero sin corazón, se alimentan, por así decirlo, de la sustancia de las sombras, trabajan mayormente durante la noche y se aprovechan para el logro de sus ignobles fines de la debilidad espiritual de una parte considerable de la raza humana, de las energías de baja vibración generadas por las entidades situadas en el arco descendente o de involución de la vida planetaria, del poder engendrado por la espantosa lucha del deseo inconsumado de los hombres, del oscuro fluir astral y etérico de sus bajas inclinaciones y del terrible choque que en el mundo mental sostienen las ideas y voluntades de los seres humanos que originan la gran herejía de la separatividad humana con su espantosa secuela de guerras y conflictos. Este texto indicaría una exposición muy clara, y sería muy importante que se reflexionara mucho, mucho sobre lo que dice aquí. Porque si esto lo seguimos al pie de la letra, como habría que hacer, fijaos lo que dicen. Trabajan en las sombras, trabajan por la noche. ¿Qué está pasando últimamente en nuestro país con ciertas actividades los fines de semana donde van centenares o miles de jóvenes atraídos por unas fiestas, etcétera, etcétera? ¿No sabéis o no queremos reconocer que detrás están ciertos miembros de ese lugar? ¿Qué creéis que hay detrás de algunas redes sociales? ¿Qué pensáis? ¿Que hay discípulos de un lado? Hay más de los otros. ¿Qué creéis que hay detrás de estas noticias falsas que circulan por las redes sociales? ¿Que son trabajo de un ingeniero informático? No, de un mago negro. ¿No lo habéis pensado esto? Pues es muy conveniente que reflexionemos sobre el tema, porque tenemos formas de protegernos. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta que por la noche, cualquier actividad que se haga ha de hacerse con una luz muy importante alrededor. Si no, no merece la pena, porque nos estamos metiendo donde no nos llaman. Toda esta fuerza, esencialmente material, separativa y destructiva, es aprovechada por los señores de las sombras, por esos expertos magos negros, para fomentar dentro de la conciencia humana las semillas del odio y de la destrucción, y se centra preferentemente contra la vida de aquellos que por comprensión superior y en forma definida y constante empiezan a liberarse de sus particulares egoísmos y seguir las sendas del bien. Nuevamente, hay que tener en cuenta, para reconocer un mago negro, el entorno en que uno vive. Estar muy atento a los medios de comunicación, no de forma obsesiva, sino extrayendo conclusiones y ver dónde podemos tener a un señor, un alma que se ha descarriado y a otra alma que está por la luz. No es tan complicado, es tener ganas de investigar solamente. Y no llamemos mago negro a aquella persona que no nos cae bien, o a aquella persona que tiene una cara que no nos gusta, o tiene un color de piel que no es el nuestro. Eso no es timo, eso no es magia negra, eso es otra cosa. Esos son prejuicios, que también forman parte de ese gran miedo que alimenta la logia negra. Venga, más reflexiones, las últimas. Entonces dices que cuando no se enciende la luz, dijéramos, yo es que sé que hay personas que ven la tele o en fin, y están a oscuras. Eso ahí están... A ver, yo te he dicho que hay que estar informado. Lo que yo darte es que estés informado. Pero si utilizas de fuente de información la televisión y no reflexionas, realmente no vamos a descubrir mucho. Hay que verlo todo como hay que leer la prensa o una novela con distancia. No implicarnos emocionalmente. No, me refiero, has dicho que no hay que, estar a oscuras ya atrae, dijéramos, ¿no? He puesto el ejemplo de que acudir a estas fiestas por la noche, ya, donde no hay una iluminación correcta, donde circula el alcohol y alguna otra cosita más, no es el mejor punto para nosotros.
Quien quiera ir, que vaya, pero que sepáis que detrás de de la organización de esas fiestas, que muchas veces se cometen barbaridades, hay gente que forma parte de ese grupo. Y en los cines, que está todo oscuro también, ¿no? A ver, los cines dan hacen una proyección, pero si tú te la crees, si tú te convences de lo que has visto es real, el problema lo tienes tú. Por lo tanto, mantengamos siempre la distancia. El cine es un arte y hay que tener en cuenta que hay películas que te explican perfectamente cómo trabajan. Yo ya les he dicho muchas veces qué películas recomiendo para entender cómo trabaja un mago negro. Hoy no lo voy a repetir, ya lo sabéis. Venga, ¿más preguntas? ¿Las demás? Gloria, Milagros, Elena, María José. Has dicho antes que la jerarquía planetaria se fija, o los maestros se fijan en algún discípulo que tenga luz. Entonces ese discípulo ya ha ido haciendo un camino, ¿no? Hombre, claro, el camino En solitario. Es que el camino, a ver, el camino no viene de esta encarnación. Por mucho que uno empiece en esta vida, el maestro no se va a fijar. A ver, ¿por qué? Porque necesita experiencia. A ver, ¿cuándo descubre un ser humano que ha tenido una educación normal, así de colegio, ha pensado un poco, en su familia había ciertos valores, etcétera, etcétera? Más o menos normal y corriente. ¿Cuándo empieza a manifestar ciertas características así de despunte del alma? Puede ser que por cuestiones karmáticas o porque los vehículos de la personalidad así lo propician, en los primeros años de vida se aparece algo. O puede ser que después de formar una familia, a los 45 o 50 años, mira por dónde, a lo mejor a través de una crisis personal o no crisis, empieza a florecer algo. Hay que darle rienda suelta a lo que florece, al contacto interno. Si es una tendencia que podríamos catalogar de negativa, pues hay que apartarse de ella o hay que reconducirla, mejor dicho. Pero si hay una tendencia nata a investigar, a hacerse preguntas, si los demás nos consideran chalados, será su problema, pero uno tiene que ser fiel a lo que ha presentido. ¿Qué puede pasar? Que se equivoque. La opinión de los demás, abiertamente, hay que decir que no sirve de nada. Lo que vale es la experiencia propia y la reflexión que se obtenga. ¿Algo más? ¿No? No, que después de todo esto que hemos leído sobre los magos negros y todo, pero en el fondo también están ahí porque nosotros los necesitamos para evolucionar, si no, no nos moveríamos. El mago negro, a ver, está ahí, pero hay que decir que quien abre la puerta es uno mismo, ¿eh? La puerta del plexo solar abre hacia adentro, no hacia afuera, ¿eh? Por lo tanto, es uno mismo el que abre la puerta. ¿Cómo te tienta el mago negro? El poder, el dinero, el sexo. Hombre, en España hemos tenido alguno que la prueba de Escorpio la ha repetido 1 vez y 4 y 10. A ver, y más que se sabe más porque estaban en el candelero y además alguno de ellos que tenía aspectos de ser alguien mucho más elevado espiritualmente de lo que demostró. Sí. La gente, las pruebas de Escorpio son 9 pruebas, 9 cabezas, pero básicamente son 3. El poder, el dinero y el sexo. Que el poder puede ser desde el poder político, el poder económico, el poder dirigiendo una empresa, el poder como gurú, etcétera, etcétera, como pensador. El dinero es una forma de tener atrapada a la gente. ¿Por qué? No porque el dinero sea negativo, todo lo contrario. Es porque uno es muy ignorante en el uso del dinero. Confía en algo que no puede mantener, no puede retener. El problema del dinero en una conciencia no formada es que no se queda contigo, se va. Lo gastas en cosas innecesarias. Esta manía de que en las Navidades te hagan campañas publicitarias y que te obliguen a comprar cosas que no necesitas, gastando un dinero que no tienes, esto es una actitud ¿de quién? De la logia negra. ¿Por qué? Porque esa gente, las víctimas de todo este consumo, de este comercio, acabarán todo un año pagando deudas. Quieren tener a la gente oprimida, que no lo vemos esto. También es verdad que la maquinaria no funcionaría a los niveles que funciona ahora si fuésemos más inteligentes a la hora de comprar. No fuésemos cada 3 semanas a comprarnos ropa y me diréis, ¿para qué tanta ropa? En fin. Porque el deseo no tiene fin. Aquí está. Mientras la ley del deseo nos rija,
seamos adoradores del becerro de oro, no nos engañemos que está ahí la logia negra. Es que se está frotando las manos con nosotros. Así, mira, lo último que nos han metido en la cabeza es que somos más libres porque llamamos a un sitio y nos traen un café con leche, nos traen un croissant o una hamburguesa o una pizza. Y nos lo hemos creído que eso es libertad. Y no nos damos cuenta del karma que estamos generando con los repartidores que les pagan una porquería. ¿Nos damos cuenta de eso o no? Pues ahí está uno de los campos de batalla donde ver clarísimamente cómo funcionan los hermanos de la oscuridad. O, por ejemplo, estas mujeres que en los hoteles de bajo coste, de low cost, pues están haciendo habitaciones a €1 o 2 por habitación. Bueno, que se pongan algún erudito de ciencia económica a hacer una habitación por €2 a ver qué dice. Me explico, ¿no? Aquí salió el año pasado una app que hacía 30 habitaciones al día y daban €30, sin seguridad social ni nada de nada. Bueno, pues que los que tanto hablan del liberalismo económico que se pongan a hacer eso. ¿Lo vemos o no lo vemos, familia? ¿No? Pues venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.